buenas tardes. Ok, ¿me escucha? ¿Se me logra escuchar? Sí, se logra escuchar. Ah, ok, Podemos listo, listo. comenzar. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a todo el equipo técnico que está justamente ahí acompañándote y a todos los participantes en esta tarde, que justamente vamos a continuar con el curso taller sobre colocación y manejo de dispositivos invasivos en lo que respecta a pacientes en estado crítico o en estado de emergencia. El día de hoy, en esta tarde, vamos a continuar con el tema número 3 que va a corresponder justamente a la colocación de drenaje torácico y específicamente con énfasis en lo que respecta al frasco de drenaje de 3 cámaras. Vamos a dar un poco alcance respecto a algunos puntos. Un ratito. Un poco de antecedente histórico para poder entrar en el tema que vamos a exponer el día de hoy. Para los años 1970, 80, eh, había muchos casos, inclusive ya desde muy antes, casos de empiemas diagnosticados, donde se manejaban pacientes con este tipo de patologías que se caracterizaban con dificultad respiratoria, cansancio, posición corporal, o sea, por tener una mayor expansión tomaban una postura inadecuada o anormal que a la auscultación evidenciaba que justamente había una disminución de flujo de aire a nivel basal de los pulmones, entre otros que ameritaban justamente la posibilidad de extraer esa cantidad de líquido, de sangre o de pus, ¿no? En el caso de empiema, cantidad de pus que podría haber estado por algún proceso patológico, ¿no? Entonces, para esos años, el doctor alemán Sauerbruch, ¿no? Médico cirujano, diseñaba justamente este tipo de intervenciones quirúrgicas a tórax abierto. Como vemos, hay una imagen representativa de ese hecho, donde permitía justamente el descarte o el retiro del contenido que impedía la expansión del pulmón. Como era muy invasivo y que anteriormente se hacía experimentos, digamos, abriendo, inclusive retirando ciertas costillas en algunos casos, para permitir o aperturar el contenido, y en muchos de ellos fallecían porque el pulmón afectado al abrirlo colapsaba por el aumento de la presión atmosférica, como sabemos es de 760 valor atmosférico, ¿no? Y esto como había una presión positiva al aperturar justamente el pulmón, que en teoría tiende a tener una presión negativa, esto se colapsaba. Entonces, opcionalmente, este médico decidió diseñar un pequeño búnker, una pequeña cabina cerrada, impermeable, que permitía justamente realizar ese procedimiento para poder, digamos, cumplir esa misma función de extraer el contenido sin tener esa opción de exponerlo al ambiente y justamente permitiera el colapso pulmonar y posteriormente la muerte en algunos casos. Se hizo experimentos en animales, como vemos ahí, que posteriormente se llevó ya a, digamos, a la aplicación en seres humanos. No era muy usual, no era muy efectiva ese procedimiento, pero fueron bases donde se establecieron justamente algunas opciones para que se pudieran, digamos, mejorar o perfeccionar ciertos principios que ya se habían conocido en ese tiempo respecto a la presión pulmonar o pleural. Ya para posteriores años, Goddard Bulau fue quien
tomó principios de otros investigadores y diseñó justamente un frasco cerrado con una goma perforada donde se añadía dos varillas, una más larga que la otra, y permitió que la varilla más larga se sirviera como un sello que va a sellar justamente el contenido del líquido en ese tiempo que se usaba, ¿no? Regularmente mucho vidrio se usaba en ese tiempo, ¿no? Los frascos que hasta ahora quizás podríamos evidenciar como frascos en ese tiempo se utilizaban frascos para almacenar leche, almacenar ciertos líquidos y siempre eran frascos de vidrio. Entonces, tomando esa connotación, se diseñó este frasco de Bulao, ¿no? Y vemos arriba en la imagen ahí justamente central cómo se realizaba las conexiones con mangueras de látex, ¿no? Para poder justamente conectar el, el contenido de del tórax al cual se le había llegado a hacer una inserción o una conexión justamente con este sistema y se permitiría poder extraer, ¿no? El contenido digamos, por maniobras inspiratorias y expiratorias y colocando este tubo por debajo del nivel de la cama y se permitía justamente el vaciado del contenido progresivamente y la eliminación de esa presión adicional, digamos, a la parte externa del paciente por medio de este frasco. Y también se hacía en algunos casos algunas mediciones, ¿no? De en centímetros de agua para poder ver algunas variaciones y colocaciones específicamente del nivel del tubo o de la varilla que estaba conectado. Esta técnica se perfeccionó y se usó con mucha frecuencia en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue una de las que aplicó mucho en caso de los pacientes que justamente por circunstancias de, digamos, de armas de fuego, de cortes, de traumas, los soldados justamente se aquejaban, se evidenciaban estos problemas y fueron ahí donde se aplicaron justamente el sistema de frasco con válvula de sello de agua, o el frasco de Bulao, o el sistema unidireccional con el frasco de Bulao. Y tenía mayor efectividad a diferencia de los que se realizaba anteriormente, ¿no? Con cirugía de tórax abierto. Entonces, desde ahí ya se empezó a perfeccionar justamente este sistema y actualmente ya tenemos, ya no mucho, en algunos casos frascos de vidrio, ahora tenemos frascos de, claro, de plásticos un poco más rígidos, ¿no? Inclusive tenemos el sistema comercial de frasco de 3 cámaras que permite justamente y cumple las funciones que se tomaron del principio desde ese tiempo. Con ello, entonces vamos a ver un poco de anatomía, vamos a especificar algunos puntos anatómicos. La pleura es pues específicamente una membrana serosa compuesta por células mesoteliales que justamente van a permitir la producción de líquido y también la absorción de la misma diariamente, ¿no? Y esta que va a permitir lubricar todo el contenido, todo ese espacio que haya entre ambas pleuras y que va a permitir justamente la, digamos, expansión, el momento de la inspiración y expiración, ¿no? Que va a permitir justamente la facilitación de esa función. Y como está cubierta o cubre todo, le digamos, toda la masa pulmonar, y a la vez de tener tejido conectivo, ¿no? Que justamente va a permitir justamente la expansión y va a evitar justamente que haya un roce entre la caja torácica y los pulmones propiamente dicho, ¿no? Al tener un espacio y un líquido que lo cubra, que va a bordear entre los 5 o 10 ml, una función normal, ¿no? Va a permitir que justamente se cumpla una función respiratoria normal. Eh, Sabemos que existen dos tipos de pleuras. La pleura que esté apegada o está casi adherida al pulmón, que vamos a conocerla justamente como la pleura visceral que cubre el pulmón y las fisuras interlobales, ¿no? O llamada pleura pulmonar.
y la pleura parietal, que está justamente casi adherida a todo lo que es la parte de la silueta de la caja torácica, diafragma, el mediastino, ¿no? Pero entre ambos justamente vamos a encontrar un tejido, un líquido que va a permitir que se lubrique y permite la expansión. Dentro de ello vamos a encontrar ciertas estructuras anatómicas, como digamos en la parte de la parte vascular, va a permitir que sea irrigada justamente por arterias intercostales, algunas veces como arterias bronquiales, en una zona más inferiores, ¿no? Va a tener también drenaje linfáticos, va a estar, digamos, bañados o cubiertos por ganglios intercostales y mediastínicos, inervados por ciertos nervios intercostales, por el plexo nervioso pulmonar, ¿no? Y que van a carecer justamente de fibras nerviosas. O sea, mientras más externa está, digamos, la composición torácica, son más sensitivas, pero a medida que ya ingresan, no es tanto mucho la sensación. Es por ello que cuando se le coloca el tubo de drenaje torácico, casi la sensación de incomodidad es casi en el mismo procedimiento, pero una vez instalada, ya digamos, la incomodidad, el dolor es al menos un poco más tolerable, a medida que, bueno, que se maneje con ciertos analgésicos posteriormente, ¿no? Entonces, algunos contenidos que se podrían haber o especificar entre ambas pleuras, va a ser algunos contenidos como, digamos, como el caso de empiemas, de pus, de quilotoras, que tengan contenido linfático, ¿no? Hemotoras, neumotoras, ¿no? Y justamente estos van a permitir que haya un aumento de la presión dentro, ¿no? De ambas pleuras. Vamos a recordar un poco de la fase inspiratoria y expiratoria. En una circunstancia de reposo, significa que cuando no respiremos, estamos, digamos, no hagamos ni un esfuerzo tanto inspiratorio como expiratorio, va a haber una presión, ¿no? Una presión, digamos, cero, se va a hacer una presión cero, donde va a prevalecer justamente la presión atmosférica, ¿no? Pero cuando nosotros realizamos la fase de la inspiración, hacemos que todo el contenido atmosférico ingrese por nuestras vías aéreas superiores y lleguen a la parte más distal, ¿no? Inclusive la parte alveolar. Esta parte alveolar, justamente en algunos casos, va a tener una connotación más positiva, va a ser más, digamos, la presión alveolar va a ser va a tener una tendencia a ser menor, pero internamente, ¿no? Por permitir la expansión de la misma, ¿no? Va a ser, digamos, una circunstancia que va a generar justamente una presión positiva, ¿no? O negativa, disculpe, ¿no? A diferencia de una fase de expiración, ¿no? Donde justamente toda la parte expansiva del tórax, al poder realizar este procedimiento, ¿no? Justamente va a generarse una presión, digamos, positiva, ¿no? Que va justamente a superar a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando nosotros expiramos, se genera justamente una presión positiva y cuando nosotros expiramos, se genera una presión negativa. Negativa en lo que respecta a la presión internamente del pulmón, no interna, no de lo que se repercute a la parte, digamos, atmosférica, sino como que la parte a nivel de ambas pleuras se genera un cambio de presión entre un valor más 8 cuando este esté en la par más 8 o más 10 en la fase inspiratoria y menos 10 en la fase inspiratoria. En posteriores láminas vamos a explicar un poco más. El espacio pleural es el área que se compone entre ambas pleuras. El contenido de la presión entre ambas pleuras, como puede llegar tener un valor casi normal entre -2, -4, hasta un valor de -10 por máximo, ¿no? Manteniendo el pulmón expandido entre ambas pleuras unidas. El fluido de la pleura es lubricada por la superficie pleural y favorece el desplazamiento durante el ciclo respiratorio. La producción diaria, ¿no? Como también, digamos, la absorción diaria va a oscilar entre 25 a 10 ml
por día por pleura parietal. El drenaje linfático va a permitir justamente que esté ubicada casi en la parte de la pleura basilar, visceral, disculpe, ¿no? El contenido normal va a ser entre 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso, ¿no? Un total casi de un 10 ml en promedio. En conclusión, la presión intrapleural, ¿no? La presión intrapleural va a tener una repercusión negativa en lo que respecta a su presión interna, ¿no? Entre un valor de -4 a -8, ¿no? Y también una presión intrapulmonar que va a bordear entre -4 centímetros de A. Esta es una silueta de cómo ambas pleuras, tanto la pleura parietal y la pleura visceral, la que está justamente a nivel de a nivel alveolar, ¿no? Va a permitir su producción y que a la vez la pleura parietal la va a permitir por medio del contenido linfático la absorción de la misma. Y esto, como se ha comentado, tiene una producción máxima hasta 10 ml al día. Esto ya hemos explicado. Algunas definiciones. Eh, ¿Qué es la toracocentesis o la llamada punción pleural? La toracocentesis es la punción de la pared torácica para retirar el líquido y o aire del espacio pleural. Va a servir como fines diagnósticos al poder retirar ciertos contenidos de pus, de sangre, de contenido seroso y otros, ¿no? Y o también con fines terapéuticos o de función de evacuar, o sea, de colocar ciertamente algunos tubos de drenaje torácicos, mientras que la parte diagnóstica solamente es con una función de colocar un catéter, extraer una cierta cantidad de líquido, ¿no? Para muestra y hacer el estudio posterior. ¿Qué es la toracotomía? La toracotomía es una técnica quirúrgica que consiste en realizar una incisión lateral o posterior del tórax, accediendo entre las costillas y los órganos torácicos. Estas son específicamente para hacer lobectomías, para retirar ciertos tumores, entre otros. Las técnicas de toracocentesis podemos definirlas de dos tipos, las abiertas y las cerradas. Estas, las abiertas, son específicamente para hacer fines quirúrgicos, como resecciones de algún segmento costal o también algún segmento de algún contenido pulmonar, ¿no? Ya sea quiste o alguna una zona lobar del pulmón. Y cerradas, justamente cuando se va a insertar, ¿no? Un catéter o un tubo, ¿no? Rígido, que va a hacer una conexión justamente con la pleura y que estas van a ser justamente especificadas entre los espacios intercostales. Entonces, el procedimiento de la colocación del tubo de drenaje torácico es un procedimiento de una toracocentesis de tipo cerrado. El objetivo de este procedimiento, como se mencionó al inicio de la introducción, se hacía estos procedimientos, se hacían abiertos o cerrados, justamente para aliviar el problema del paciente. Muchos de ellos presentaban dificultad respiratoria, posición corporal inadecuada, postura específica por una falta de aire, ¿no? También el objetivo de este procedimiento era fomentar el intercambio gaseoso adecuado, ya que impedía o impide la expansión de los pulmones, ¿no? Donde esté afectando la zona, ¿no? Ya sea por aire o por contenido en líquido o ambos. Extraer el aire o líquido de una forma continua, evitar el colapso pulmonar y hemodinámico y promover la reexpansión pulmonar y evitar algún tipo de infección que se pueda generar posteriormente por la presencia de líquido ahí. Bueno, las indicaciones en caso de pacientes con neumotórax, ¿no? Pacientes con neumotórax. Ustedes aquí podrían ver una forma más clara.
en esta imagen. La parte de aire en una placa radiográfica se va a notar más oscura que justamente la silueta del tórax normal. Aquí vemos que hay un neumotórax brutal en el pulmón derecho, ¿no? Miren el contraste de la silueta de la lámina del pulmón izquierdo, es muy contraria o muy oscura de la parte en el pulmón derecho. Ahora, se localiza específicamente en la zona superior, ¿no? Si ustedes ponen agua a mitad en un frasco, el aire no necesariamente está abajo, ¿no? Por gravedad o por peso o por, digamos, por composición, ¿no? El aire, como sabemos, no tiene aire, no tiene cuerpo, no tiene algún peso molecular, pero sí tiene alguna zona de ubicación por gravedad, tiende a irse a la parte superior. Por ende, regularmente los neumotórax son localizados en la parte superior del pulmón en afectado. El hemotórax, a diferencia del neumo, el hemo, por tener un contenido de líquido, de peso, de gravedad, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a ubicar en la parte inferior. En este caso, el hemotórax está ubicado en el pulmón izquierdo, afectando, ¿no? Afectando justamente el lóbulo inferior de ese pulmón. El derrame pleural, ¿no? Por circunstancias fisiológicas, fisiopatológicas, ¿no? O por complicaciones de alguna patología de origen hepático, pancreático, ¿no? Podrían justamente acumularse líquido, ¿no? A nivel de alguna zona pulmonar. En este caso vemos que justamente ha afectado el lóbulo inferior digamos, del pulmón derecho. Regularmente cuando ustedes vean ponen un frasco, nuevamente el ejemplo frasco, y ponen un nivel del agua, justamente van a tener una línea así del borde específico del agua, ¿no? Así como si fuese una silueta recta. Entonces lo mismo, vemos aquí que digamos, la parte recta es esta de aquí, ¿no? Vemos casi una porción recta, por ende, este contenido de aquí sería líquido, ¿no? Líquido, ¿no? Digamos, habría un contenido ahí líquido, ceroso, ¿no? Y ahí que quizás podemos nosotros tener que extraer. Y este líquido puede ser porque se ha infectado, haya pus, ¿no? Y ahí lo conocemos como empiema, cuando ya no hay una presencia digamos, de pus en esa zona. Quizás haya un objeto que haya permitido que haya una conexión interna y externa, ¿no? Y hay un germen que haya ingresado y haya infectado, entonces justamente va a permitir la localización en esa zona. Vemos aquí en una tomografía, en un corte sagittal, no, miren cómo en el lóbulo, en el pulmón izquierdo, ¿no? Casi un lóbulo medio, posterior, inferior, está casi afectado, ¿no? En la parte tanto lateral izquierdo, lateral interno y externo, y también la parte posterior, ¿no? Está infectado y está con el contenido ahí purulento en esa zona. Eh, Bueno, ya hemos mencionado las indicaciones de todo paciente que tenga un neumotórax, hemotórax, alguna ruptura, digamos, de alguna zona del espacio pleural que justamente haya tenido una afección a nivel de la ruptura del esófago, algunos casos de emergencia, una efusión pleural maligna, ¿no? Y una efusión pleural recurrente, empiemas, quilotórax, ¿no? Y cuidados en pacientes con bypass coronario, toracotomías, lobectomías. Bueno, algunas contradicciones absolutas en sí. Si hay una emergencia, se prioriza el problema pulmonar y si se colocaría, ¿no? Pero hay que tener algunas, ¿no? Bueno, una necesidad urgente de la toracotomía, el pulmón adherido completamente a la pared torácica y contraindicaciones relativas en pacientes con coagulopatías
consumidores de anticoagulante, infecciones locales de la piel, ¿no? Entonces, quizás el paciente esté quemado, que haya afectado en la zona del pulmón, entonces hay sus pros y sus contras. Entonces, si hay necesidad, necesariamente hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, va a tener criterio médico también para poder realizar esos procedimientos. El derrame pleural, los que más frecuente vamos a verificar, es el acúmulo de líquido en el espacio pleural mayor de lo normal. Como he mencionado, puede tener un valor entre 5 y 15 ml diario. Entonces, pues, si supera ese valor, puede ya tener una mayor compromiso a nivel de alguna zona del pulmón, específicamente a la parte inferior, ¿no? Debido, bueno, a la producción excesiva de líquido o por el drenaje inadecuado, justamente de eso, ¿no? Del contenido linfático. Vemos aquí el pulmón en la zona del tórax izquierdo y tomográficamente, ¿no? Sí se evidencia, ¿no? Podría ser contenido de sangre y también contenido un poco de líquido compartido. Vemos aquí dos contrastes, ¿no? Un espacio normal, un espacio más oscuro de sangre y aquí también otro contenido podría ser, ¿no? El derrame pleural, una etiología, bueno, es agentes físicos, traumáticos, torácicos, ¿no? Puede ser por agentes físicos, ya sea por un traumatismo torácico, alguna iatrogenia, farmacológicos, para algunos medicamentos como la nitrofurantoína, metronidazol, meto, met- la sulfamethoxazol, aquí, disculpe, y bueno, estos permiten justamente posiblemente la mayor difusión de estos líquidos, disminución de la presión oncótica cuando haya pacientes con problemas hepáticos, síndrome nefrótico, una hipoalbuminemia, cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca congestiva, un T pulmonar, pericarditis constrictiva, pacientes con infecciones a nivel pulmonar como TBC, neumonías, micosis, para tipo de parásitos, neoplasias un tipo de carcinomas, de linfomas, enfermedades inmunológicas como el ES, ¿no? Enfermedades infradiafragmáticas o digestivas como rupturas esofágicas, trasplantes hepáticos, cirugías abdominales y otros tipos de patologías que justamente van a permitir algún desequilibrio de la parte osmótica a nivel pleural. La teología también se debe a que haya mayor exposición o propensión en personas con mayor edad de mayor 60 años. Estas, como al igual que el resto, pueden presentar sintomatología como dificultad respiratoria, dolor torácico, una posición quizás inadecuada, ¿no? Sintomatología con enfermedades subyacentes, ya sea de enfermedades hepáticas. Al explorarles, disminución de los ruidos eh, agregados que se podrían inclusive comprometer con, digamos, murmullos torácicos disminuidos, ¿no? Matidez a la percusión, pero el que va a determinar casi todo el diagnóstico son radiologías de tipo de posición de cúbito lateral, ecografías y tomografías, ¿no? Aquí vemos un poco más cercana una ecografía como un contenido a nivel pleural, tiene justamente un contenido de líquido ahí, ¿no? Y en esta parte también miren como toda la expansión a nivel ecográfico tiene una acumulación de líquido en el nivel de la pleura. Entonces, el derrame pleural se puede dar de dos tipos, ¿no? Se puede dar dos tipos en caso de que una pleura no esté justamente infectada o no, así por decirlo, ¿no? Cuando hay un trasudado, que justamente es, digamos, por un exceso, ¿no? Con un exceso justamente digamos, de contenido linfático podría ser, ¿no? O contenido seroso de líquido justamente que está, digamos, en toda la superficie de pleura, ¿no? Esta se debe a presiones adicionales o secundarias que puedan justamente exceder, digamos, a que haya un aumento de este líquido. Por ende, algunas enfermedades que tengan, digamos, que tengan, un ejemplo, disminución de la albúmina, que pueden llevar a disminución de albúmina, un ejemplo, pacientes con
problemas hepáticos, ¿no? Pueden causar un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Como el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que puedan aumentar justamente la producción de este líquido. Y también disminución de la presión oncótica en caso de pacientes con cirrosis hepática. En otras palabras, el derrame pleural de tipo trasudado es cuando haya una causa secundaria no netamente infecciosa en esa zona, ¿no? Y el exudado, lo que conocemos como pleura enferma, se debe justamente que haya un efecto inicial del que hemos visto el trasudado, pero ya haya como un foco infeccioso, ¿no? Y que también este se debe al aumento de la permeabilidad capilar y que haya un bloqueo del drenaje linfático, acumulando este ahí, se esté acumulando ahí y haya un proceso infeccioso. A ver, un ratito, disculpe. Ahí te llamo después. Ya, muy bien. A ver. Esta imagen un poco va a representar la parte de del proceso patológico. Como les he mencionado, la parte del trasudado que justamente no va a corresponder a un proceso patológico en sí, o sí es como secundario por un desequilibrio en la producción, como también en la eliminación de ello, va a permitir que al tomar digamos, una muestra de este contenido, va a permitir, ¿no? que se estudie el deshidrogenasa, ¿no? El LDH, ¿no? ¿Qué significa? Que mientras menor tenga el valor de 0,6, ¿no? de este lactato o combinado con proteínas, ¿no? menor de 0,5, justamente se puede determinar que el derrame pleural es de tipo trasudado. ¿Y cuándo es en exudado? Cuando haya un aumento excesivo de esto de su valor normal, que es menor de 0,6 o combinado con proteínas de 0,5, ¿no? Y estas se van a deber justamente a la presencia de ciertos patógenos que que van a permitir que aumente justamente la presencia de este lactato con el consumo de oxígeno, pero de glucosa, por ende, la glucosa siempre va a estar disminuida y como efecto, digamos, del proceso infeccioso va a haber un aumento de proteínas por la presencia justamente de este tipo de patógenos. Entonces, si hace un estudio, ¿no? Muestral del contenido que se destine en esa zona, de la zona pleural, ¿no? Y con un estudio de laboratorio del lactato de desogenasa va a permitir justamente determinar de qué tipo de derrame pleural es. Si está infectado o es un contenido patológico o de una enfermedad subyacente. Las causas de derrame pleural de tipo trasudado ya se debe a un problema cardíaco, ¿no? Problema hepático de una hipoalbuminemia. Justamente la hipoalbuminemia, por tener su presencia en la parte de la difusión de la membrana permeable, ¿no? La membrana, a nivel de la membrana del contenido o de la parte parietal, ¿no? Entonces va a permitir que este no haya una muy buena difusión, por ende va a ser digamos, una retención de líquido y, bueno, posiblemente, mientras que no se infecte, no haya una presencia excesiva del lactato deshidrogenasa, ¿no? Los menos frecuentes en síndrome nefrótico, ¿no? En una paciente con diálisis peritoneal, pulmón atrapado. Poco frecuente en la fuga de LCR de líquido cefalo raquídeo a nivel pleural. Me confundí aquí. La fuga de líquido pleural. Migración extravascular del catéter venoso y, bueno, unas fístulas ventriculoperitoneales. Pero en la parte del exudado, que son los más frecuentes, ¿no? En un caso de un paciente que haya tenido un posible una infección, ¿no? Por problemas
neumonías, un tipo de neoplasias, pacientes con tuberculosis y artritis reumatoide, ¿no? Algunos casos, pacientes con quilotórax, derrames de causas vasculares, ¿no? Drenajes pulmonares tras cirugías revasculares mediante bypass y poco frecuente en caso de fármacos o derrames de origen ginecológico, ¿no? Pero vemos que mientras más causas patológicas se pueda tener, posiblemente como tuberculosis, neoplasias, inclusive por la colocación de un drenaje pulmonar, ¿no? Se podría sí, considerar la presencia de posibles exudados a nivel pleural. ¿Cuándo se sospecha de un derrame pleural? Que justamente al tomarse una placa, ¿no? Posición anterior y lateral, ¿no? Se determina, ¿no? Si no hay un drenaje, si no hay una posible localización de un líquido a nivel pulmonar, entonces se determina que no tiene, se puede tener otra causa, quizás alveolar propiamente dicha, ¿no? Si es que se dude, hay una duda específicamente, sin tener un apoyo diagnóstico, ¿no? O sea, una imagen, entonces se determina a nivel ecográfico o tomográfico, donde sí va a determinar específicamente el problema subyacente. Y se confirma, ¿no? Realizando el procedimiento de la toracocentesis y el estudio de la enzima deshidrogenasa, que se ha especificado. Bueno, se puede sacar líquido claro, ¿no? Purulento, turbio, hemático. La mayor cantidad si es hemático, cuando en la mayor cantidad de la muestra ya hay un sangrado de 50%, ¿no? En ambos casos se coloca un drenaje torácico para justamente extraer todo ese contenido. Bueno, un momento a ver para que se acomoden, pónganse cómodos, como ven ahí la imagen del perrito, aprovechando las circunstancias para ponerse cómodo. Colocación del tubo de drenaje torácico. Creo que vamos a hablar un poco de la parte fisiopatológica, un poco de teoría, ahora vamos un poco a la parte específica. Para colocar el tubo de drenaje torácico hay que considerar ciertos criterios. La primera, la selección del tubo de drenaje torácico, ¿no? Es un tubo semirrígido, ¿no? Eh, que va a tener que elegirse según las circunstancias, ¿no? Para tomar un poco de consideración, si hay un contenido de mayor, digamos, consistencia, necesariamente tengo que tener un tubo de drenaje torácico, de mayor calibre, ¿no? Y si es solamente que yo voy a retirar aire, entonces no necesito tanto un tubo grande, sino un tubo de regular cantidad o mediano. El sitio de inserción, si es aire, tiene específicamente una zona específica y si es aire y contenido del líquido, ya sea este sangre, pus, entre otros, tiene otro tipo de localización. ¿Y qué tipo de sistema voy a usar según el tubo y el sitio de inserción? Insumos previos para poder hacer, digamos, previamente la colocación del drenaje, ¿no? Si es un paciente que esté despierto, voy a tener que colocar un anestésico, ya sea con lidocaína al 1 o 2%, una aguja intramuscular y una jeringa de 10 ml para justamente cargar contenido de la lidocaína. La técnica es por medio si uno se colocase una intramuscular en la zona donde uno ha elegido, ¿no? Y digamos, haciendo, digamos, movimientos rotativos para colocar justamente el anestésico, pero una vez ya colocado el procedimiento, por ejemplo, yo voy a realizar una toracocentesis para retirar una muestra, para hacer el estudio, ¿no? Puedo usar una hoja intramuscular con una jeringa de 20 o por mucho 50, pero el 20 es considerable, ¿no? Y colocar una llave triple vía. En algunos casos se lo coloca para justamente servir como un drenaje temporal o de ese momento, nada más, ¿no? Y va a permitir la extracción del líquido para la muestra y contenido del líquido residual que pueda tener y posteriormente yo voy a poder retirar. Materiales para realizar la higiene, la povidona, guantes estériles para drapo o adhesivo. Ya para el procedimiento propiamente dicho, voy a usar una pinza Kelly
la idea sería curva, ¿no? Un tubo de drenaje torácico que se caracteriza, si ustedes pueden ver ahí, como pueden ver aquí la imagen que estoy mostrando, ciertos agujeros, ¿no? Ciertos orificios llamados fenestras, y justamente van a permitir que si un agujero se tapa, el otro cumple la misma función. Esto va a servir justamente cuando se utilice para pacientes con drenaje de contenido de mayor, digamos, contenidos espesos o semidensos, como el caso de empiemas, ¿no? El paciente con sangre o neumotórax, ¿no? También podemos usar bueno, hemos dicho unas pinzas Kelly, tanto pequeñas o largas, de preferencia curva la más larga, ¿no? Un bisturí, una jeringa y anestésico, como puede ser una gasita, ¿no? Para poder nosotros realizar el procedimiento y, bueno, los hilos para poder afrontarlo, de preferencia 2-0, ¿no? La selección del tubo. La ley de Posidel. El diámetro del tubo interno del tubo, ¿no? Se va a verificar por justamente la viscosidad y la diferencia de presiones externas. Justamente va a determinar que se va a lograr a través del tubo de drenaje de tórax. ¿Qué significa esta ley? Que si a medida que yo determine un calibre y tengo un contenido espeso, no voy a esperar que ese contenido espeso venza justamente un calibre pequeño. Pero si yo tengo un contenido espeso de baja difusión y pongo un tubo de drenaje torácico de mayor calibre, por el movimiento y por el cambio de posición, posiblemente va a permitir el traslado justamente de este contenido. Para ello, el tubo de drenaje en la parte distal debería tener ciertos agujeros, ¿no? O fenestras que van a permitir justamente el paso y se cumpla esta ley, ¿no? Algunos casos, algunos tubos, el tubo de drenaje torácico en sí, propiamente dicho, tiene una lámina radiopaca que va a determinar justamente su localización y cuando se tome una placa radiográfica se va a permitir ver justamente esa luz, esa línea y va a permitir la visualización más clara. Pero en algunos casos, si no se llega a contar, se puede colocar con un tubo sonda rectal con el mismo calibre, el mismo calibre del tubo de sonda rectal con el tubo de, de drenaje torácico, ¿no? Tiene el mismo calibre, el mismo tamaño. En pacientes adultos, cuando el contenido, ¿no? Cuando el contenido que nosotros vamos a extraer es aire propiamente dicho, podemos usar un calibre por lo mucho hasta 28, 26, 28, considerable. Pero si es pus, como la pus lo podríamos comparar, ¿no? Vaya el ejemplo solamente, como si veamos una mazamorra que todo su contenido es casi simétrico o equivalente entre el mismo. No tiene grumos, nada, a menos que sea mal preparada la mazamorra, ¿no? Pero el mazamorra es propiamente sí equitativa toda su distribución. Por ende, el tubo de drenaje torácico puede ser hasta un 32. Pero la diferencia sí es en un contenido de sangre. No es la distribución equitativa del contenido a diferencia de la pus. La sangre puede tener coágulos, como también no, pero pueden ser coágulos pequeños o grandes, que si no se permite tener un calibre más grande, no va a permitir esa difusión. Por ende, podemos elegir un calibre hasta el 36. El triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad va a permitir justamente evitar el contacto con ciertos nervios intercostales, la toma de ciertos vasos o tanto arteriales como venosos, ¿no? Entonces, se elige el quinto espacio intercostal, línea media axilar, para justamente en la parte inferior realizar nosotros el procedimiento de de la colocación del tubo de
drenaje torácico. Es en dirección hacia adentro, pero direccionado como si uno estuviese tomando la dirección de la parte intercostal, ¿no? De esa misma forma se hace la punción del tubo de drenaje torácico. Y el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Ahí se realiza el espacio de la toma o la colocación del tubo de drenaje torácico. Y vemos quinto espacio, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, línea media axilar. No en la quinta costilla, sino entre la quinta y la sexta costilla es el quinto espacio intercostal. Véase con cinta amarilla o la silueta amarilla, se ve la inervación justamente intercostal que se podía tener. Y por encima se ve justamente los vasos y las arterias. Entonces, una vez identificado el espacio intercostal, por encima de la sexta costilla, bordeando por la parte superior, disculpe, de esa costilla, se llega a colocar justamente el tubo de drenaje torácico. Bueno, para realizar este procedimiento se puede considerar dos tipos, según la técnica de Sendinger o también por medio de una cirugía quirúrgica. Esta cirugía quirúrgica necesariamente es para realizar, digamos, una disección quirúrgica, una toracostopía y por medio de un trocar. La parte del método cerrado es por medio de la técnica de Seldinger, ¿no? Justamente se coloca una guía, ¿no? Una vez localizada, justamente este sería el sexto espacio, sexta costilla. Disculpa, se me fue esto sería la sexta costilla, como vemos aquí, y la quinta, y este es el quinto espacio intercostal. Por debajo de la quinta costilla vemos la inervación, la zona vascular. Se hace la punción, un pequeño corte, luego la pinza Kelly curva se tiende a introducir. Se visualiza la parte, eh, digamos, ya se tiene contacto, digamos, con la pleura, ¿no? Vemos la pleura y ya se está verificando justamente con introduciendo un dedo, ¿no? Para poder verificar y tomar, digamos, el desplazamiento posterior. Aquí la pinza Kelly inclusive ya ha sido introducida un poco más y se está dilatando, ¿no? Y se coloca una guía, la pinza Kelly y el dedo para que posteriormente, por medio de ello, se realiza la colocación del tubo de drenaje torácico, según las indicaciones del diámetro que se especificó, ¿no? Y aquí también hay una pequeña tabla que nos va a permitir cuánto sería el calibre a considerar si es un trasudado o un exudado. Miren que un exudado, a diferencia de un trasudado, tiene mayores, digamos, condensación, o sea, es más espesa a diferencia de un trasudado. Trasudado solamente sería un líquido claro, porque es, digamos, un líquido secuestrado, no drenado, pero un líquido exudado ya es necesariamente con más contenido espeso, porque quizá hay un proceso patológico, infeccioso, que haya tomado una morfología justamente todo el contenido. El drenaje torácico abierto, ¿no? Ya se realiza específicamente haciendo un corte a nivel de la zona específica, ¿no? Y se afronta justamente cada uno de ellos para que posteriormente tener una comunicación con la pleura y realizar todo el procedimiento, ya sea una lobectomía, digamos, un retiro de un tumor o también la colocación de un tubo de drenaje torácico. La punción, como ya hemos especificado, se hace un pequeño infiltrado previo anestésico y ya la punción. Y aquí podríamos hacerlo, digamos, para realizar una toracocentesis, disculpe, ¿no? Sacar una muestra, este es entre el cuarto, quinto y sexto espacio. Por debajo de ese quinto hay una zona vascular, no se olviden, y se realiza el procedimiento. Siempre aspirando para retirar, para verificar si estamos digamos, en el contenido o de la pleura, ¿no? Y si es que hemos cogido alguna zona vascular, posiblemente al aspirar vamos a visualizar contenido sanguinolento, ¿no? Entonces ya estaríamos desplazando a otro sitio o haciendo otro intento. La técnica de punción, ¿no? Aquí es por medio de la técnica de Sendinger, colocar
un catéter, se localiza justamente el catéter, siguiendo el mismo procedimiento anterior, se introduce una pequeña guía eh, por el catéter propiamente, se retira la guía y posteriormente se coloca el tubo de drenaje a elección, ya sea de 26, 28, 30 o 32 o 36, ¿no? Según la elección. Pero específicamente esto es para catéteres de, digamos, más pequeños porque permite justamente desplazamiento de la guía, como el tipo de catéter venoso central que se podría tomar, ¿no? Vemos aquí, eh, en caso de que el paciente tenga un neumotórax, ¿no? Se visualiza justamente la misma, digamos, el mismo procedimiento, pero ya este se colocaría en un tercer espacio intercostal línea media clavicular, ¿no? Más o menos al nivel de la línea media clavicular, tercer espacio intercostal, ¿no? Claro, tercer espacio intercostal se realizaría el procedimiento, pero la mayoría de las veces se coloca a nivel del quinto espacio intercostal, ¿no? Es de acuerdo al criterio del médico ya, para poder realizar el procedimiento. Vemos aquí cómo se localiza el procedimiento, se hace una limpieza de la zona, ¿no? Se hace una pequeña medición de cuánto sería la zona que va a introducirse, se hace el infiltrado, el corte, la dilatación, se localiza, se abre paso para colocar el tubo de drenaje torácico, con la pinza Kelly curva se realiza la introducción y la dirección como si estuviese introduciéndose a dirección de la zona, digamos, clavicular. Respecto a los sistemas de drenaje, se tiene varios tipos: a presión positiva, a gravedad o a aspiración, ¿no? Esta presión positiva se toma para ciertas patologías y se hace específicamente por medio de cirugías quirúrgicas, ¿no? Estas a gravedad se pueden hacer en la misma cama del paciente, y esta de aspiración también, que se puede conectar a un empotrado a vacío con presiones negativas a control. Los sistemas colectores van a depender justamente del tipo de propósito que se pueda tener. Los más usuales son los tipos de drenajes activos conectados a un empotrado de aspiración de presión negativa, y otros pasivos porque justamente van a permitir la salida de aire y o contenido a un frasco, ¿no? Como el caso de la válvula de Hemlich. Esta válvula de Hemlich es de esta misma morfología, solo que en la parte media tiene como dos láminas de Hebe que cuando el paciente expira, ¿no? Genera una presión que va justamente a, digamos, vencer a la parte atmosférica y va a aperturarse, ¿no? Con una pequeña valva, ¿no? Se va a aperturar. Y una vez que el paciente expira, se va a cerrar y va a retirarse todo el contenido. Y una vez que se cumple esa función, el contenido que está en esta pequeña cámara se va a conectar a un frasco de drenaje que puede también colocarse con un frasco de sello de agua, ¿no? O un frasco normal. Pero estas tienen mayores complicaciones porque algunas se obstruyen y se esté manipulando al paciente, ¿no? Pero estas sí son muy efectivas, ya sea de uno o dos o tres frascos. Bueno, el mecanismo de funcionamiento. La presión del sistema estará dada por la diferencia en la distancia que se encuentre sumergida la varilla del control de aspiración y el sello de agua de forma inversa. Entonces, esta se va a diferenciar por el cambio de la presión, ¿no? Si yo tengo una presión aquí en la varilla de 2 centímetros, y si al nosotros inspirar, yo tengo aquí un nivel que se eleve, un ejemplo aquí podría ser 15, lo estamos poniendo en ejemplo. Entonces, 15 menos 2 de lo que encuentro aquí, podría decir que hay una presión negativa de -13, pero hemos mencionado que a veces -13 es una presión mayor, porque la presión mayor por lo mucho debe ser -10 para ser considerada normal. En ese caso, debería continuar con mayor presencia todavía el tubo de drenaje torácico. Voy a explicar esto en las siguientes láminas. El sistema de un frasco. El sistema de un frasco es el frasco que justamente Goda Burau ha creado en esos tiempos, en 1980 por ahí, ¿no? Y por medio de ello ha permitido justamente que
se selle el frasco por medio de la varilla, ¿no? La varilla más larga, ¿no? Y la varilla más corta. La más corta va conectada al ambiente y la varilla más larga va conectada al tubo de drenaje torácico que se ha colocado. Y este frasco, al tener un nivel de agua, ¿no? De -2, el -2 se cuenta justamente desde el nivel del vacío que se podría tener aquí hasta más o menos 2 centímetros. Estos 2 centímetros, algunos dicen 300 ml, ¿no? Y es considerable. Pues 300 ml, voy a poner acá, a ver, para no confundirnos. Seguramente, a ver, muchos decimos que aquí está 300 ml, ¿no? Hasta aquí. Debería ser agua estéril, ciertamente. Agua estéril, 300 ml aquí. De este 300, por debajo, con una reglita, ustedes pueden medir 2 centímetros. Entonces, por medio de ello, estoy garantizando que esa válvula está exactamente con un sello de agua. Licenciado, ¿puede ser 400 acá? Sí, puede ser. Pueden hacerlo normal, no hay ningún problema. Pero siempre sellen a 2 centímetros. O sea, pongan aquí 400, por ejemplo. No hay problema, 400. Puede ser 500, lo que ustedes quieran. Ahorita les voy a comparar por qué debe ser 300, ¿no? Puede ser 400, muy bien. Entonces voy a hacer aquí una rayita, a ver. Y aquí está 400. Ya. Pero debe ser que de aquí a acá debe haber 2 centímetros de agua. Muy bien. Siempre es 2 centímetros de agua. Ahora, ¿por qué puede ser más? ¿Por qué le está dando más chances? Puede ser, sí, no hay problema. El problema es que cuando ustedes van a tener la descarga por este conducto, ¿no? El conducto se va a llenar de contenido de sangre, de pus. Por ende, si ustedes han puesto a 400, les va a quedar menos espacio aquí para poder tener el espacio de llenar el contenido, ¿no? ¿Puede ser 200? No, porque ya estaría muy pequeño el espacio que van a tener contacto aquí. No va a tener un espacio muy pequeño para hacer la medición, ¿no? Entonces, lo considerable es 300 y de ese nivel de 300 por debajo es 2 centímetros de agua. Entonces, el funcionamiento es, como he mencionado, cuando yo hago la fase de la inspiración, estoy haciendo, ¿no? Estoy generando justamente una presión negativa. Y esa presión negativa se va a ver reflejada porque un pequeño volumen de este líquido va a subir a este nivel. Vean aquí, de este contenido está subiendo, ¿no? Pueden ustedes medir con una regla y pueden ver quizás que puede llegar a 8, a 10, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes miden de aquí hasta ese nivel. Un ejemplo, puede ser 10, ¿no? De aquí, 10. Muy bien. Entonces resten, pues 10 menos 2 centímetros, ¿cuánto es? Es 8. Entonces, menos 10 más o menos 10 más menos 2. O sea, estoy restando menos 10 menos, en este caso es más 2, ¿cierto? Entonces va a ser menos 8. Y menos 8 sería la presión pleural que el paciente está teniendo. Pero ustedes se van a dar cuenta que a medida que pasen los días, ya no se va a ver, ni inclusive, ya no va a haber mucha oscilación. En este caso ya el nivel va a bajar, va a estar quizás chiquitito aquí y quizás puede estar siendo 1 centímetro o 2, depende, ¿no? Entonces, por ende, podemos decir que la presión a nivel pleural está bajando. ¿Y qué pasa en la parte de la expiración? ¿Qué pasa en el nivel de la parte de la expiración?
Lo mismo, ¿no? Cuando hago la parte de la expiración, estoy generando una presión casi positiva, ¿no? Estoy venciendo casi la presión que hay atmosférica. Entonces, el aire, por ende, va a salir por aquí. Aire y el contenido, ¿no? Y justamente cuando yo hago ese procedimiento, ese nivel del agua ya no va a subir, sino va a bajar. Si ustedes no ven un burbujeo, por ejemplo, si ustedes no ven el burbujeo, posiblemente esa presión no supere los 2 centímetros. Pero si ustedes ven burbujeo, entonces esa presión en la fase expiratoria ha superado los 2 centímetros, por ende se ve el burbujeo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que se vea burbujeo o que no se vea burbujeo? Lo ideal es que no se deba ver porque si hay burbujeo es porque hay presión adicional, ¿no? Entonces, si no hay mucha presión, entonces no debe haber ningún tipo de burbujeo. O solamente van ustedes a apreciar, va a haber oscilamiento. Solamente va a haber oscilamiento. Y ese oscilamiento significa que la presión ya está casi normal. Y también se ve acompañado esto por la cantidad de producción de líquido, ¿no? Diario que se podía estar realizando el conteo o el registro. Bueno, vamos a avanzar porque están un poco atrasados. Bueno, el de 2 frascos se ha diseñado, bueno, esta es la misma, con la diferencia que ya no es de vidrio, es solamente rígido, ¿no? Y también tiene una varilla larga y una varilla pequeña. No, la varilla larga específicamente va conectada al paciente y la varilla pequeña, donde ustedes ven aquí un pequeño embudo, ustedes pueden introducir el volumen de líquido del nivel del tubo donde está 2 centímetros. Y ese 2 centímetros aquí podría ser 300 en promedio. Bueno, este mismo principio es lo que les estaba mencionando. Si ustedes ven burbujeo, significa que ha superado 2 centímetros, ¿no? Y si supera el nivel en la fase inspiratoria, justamente ustedes podrían decir una presión negativa, ¿no? Lo restan, ¿no? 2 menos tantos, entonces ahí la diferencia de la presión a nivel torácico. El de esquema de 2 frascos, entonces se diseñó porque el contenido del primer frasco el espacio era corto para superar todo el contenido de líquido, ¿no? Y lo ideal sería, por lo mucho, 3/4 partes del frasco que ya ocupe el líquido, lo ideal sería cambiarlo. Entonces, para darle más opción y espacio al frasco para recolectar, entonces el frasco, disculpe, el contenido del frasco, el contenido del frasco podía llenarse aquí, justamente puede llenarse aquí, ¿no? Se llena el frasco con todo el contenido que podía tener y ese movimiento de la presencia de líquido también genera una presión y repercute justamente en el sello de agua, teniendo el mismo principio. Si yo estoy inspirando, justamente este nivel puede subir hasta un cierto y cuando yo expiro, puedo ver presencia de líquido de burbujeo. Si ya no veo mucho burbujeo, significa que en teoría también ya no hay mucha presión y por ende también el contenido del líquido ya no es mucho. O puede quizás estar ocluido por la cantidad digamos, del drenaje torácico. Y esto lo podemos contrastar con una placa radiográfica, ortográfica o tomográfica. Si quizás está obstruido, va a estar presente todavía el problema, ¿no? Y por ende quizás la obstrucción sea en la parte más proximal del tubo o en la parte inferior del paciente. Podría ser un cambio del tubo o permeabilización del tubo y eso es un procedimiento netamente de, del médico cirujano cardiovascular o el médico intensivista, ¿no? De acuerdo al criterio que se pueda considerar, pero no del personal médico, enfermero, disculpe. De nosotros compete solamente el registro y el conteo y el mantenimiento del mismo. Cuando se utiliza un frasco de tres
un sistema de 3 frascos cuando se requiere darle mayor presión negativa, ¿no? Las dos anteriores que hemos hablado se genera en función de una presión normal, atmosférica. Pero ¿qué hay cuando el paciente tiene ya un contenido de líquido un poco más consistente que necesitamos jalar a una cierta presión? Entonces, nosotros necesariamente deberíamos tener justamente un, eh, un punto, ¿no? Un punto donde justamente vamos a generar una presión negativa, ¿no? Y justamente aquí vemos un vacuum. Un vacuum es un empotrado, ¿no? A nivel de la cabecera del paciente, donde va a generar justamente una presión negativa. Y esta presión negativa lo vamos a conectar al primer frasco, ¿no? Vamos a conectarlo al primer frasco. Disculpa, aquí es el otro frasco, es el otro, me estoy confundiendo. A ver, me estoy confundiendo de sitio. Disculpa, acá es, ¿no? El empotrado, el vacío, el vacuum, ¿no? Lo vamos a conectar al primer frasco. Y justamente este primer frasco se llama frasco de control de aspiración. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque tiene tres conexiones. Tiene una conexión más larga y tiene dos conexiones cortas. Aquí, según el dibujo, vemos, dice, esto va a la aspiración. O sea, una de las varillas más cortas, vamos conectado a lo que es al aspirador que se encuentra en el empotrado, la cabecera del paciente. El siguiente, el siguiente justamente va a permitirme tener una conexión al aire ambiental. Va a permitirme tener una conexión al aire ambiental. El siguiente va a permitirme tener la conexión con el frasco del medio, que significa el sello de agua. Miren, estos dos frascos están conectados en el área misma de sus propios frascos. No tienen ni un contacto, no tienen ni un contacto con el primer frasco. Solamente está en el área de aquí. Pero miren, el frasco, el primer frasco que nosotros lo llamamos control de aspiración. Este control de aspiración tiene una medida en centímetros de agua o centímetros propiamente dicha. Si yo lo considero, puedo llenarle hasta una medida de 20 centímetros. Del nivel de donde estoy colocando hasta donde pongo el nivel del agua, lo mido y digo 20 centímetros. Pero yo también puedo medirle 30 centímetros. ¿Qué digo? Entonces, aquí veo 30 centímetros de agua. Y cuando yo jale o conecte al empotrado y también hablo, lo aperturo, entonces, ¿qué estoy generando? Que para este sistema la presión es de 30 centímetros de agua. Pero en este dibujo propiamente dicho, la presión negativa es de 20 centímetros de agua. Por ende, para un sistema de drenaje de frasco de drenaje torácico, la presión máxima no debe superar los 20 centímetros de agua. Puede ser 15, puede ser 10, puede ser 20. Regularmente es 20 centímetros de agua. ¿Está bien? Mire en la punta hasta el nivel del agua debe ser 20 centímetros. Y esto es el control de aspiración. Una vez que yo diseñe este sistema, voy al siguiente frasco. Este frasco también, la varilla más larga, lo dejo de la punta y mido 2 centímetros y este es el sello de agua. La parte más corta hace conexión con la otra frasco del vacío que va a permitir justamente el juego de presiones. El juego de presiones. Y esta presión del agua, disculpen, esta presión del agua de aquí, de la conexión ambiental a la presión más digamos, a la varilla más larga, donde yo estoy controlando 20 centímetros, es justamente el que me va a controlar la presión de 20 centímetros. El último frasco de recolección le va a permitir que todo el contenido que llegue del paciente se llene aquí. El contenido se queda aquí, el aire que sale por aquí va a conectarse justamente con aquí, ¿no? Si yo inspiro, un ejemplo, si yo inspiro, entonces este agua posiblemente puede tomar un nivel de aquí, ¿no? Va a tomar un nivel aquí, pero va a tomar
digamos, una fase inspiratoria a un nivel de 20 centímetros de lo que yo estoy controlando de presión. No, a una presión agregada de 20 centímetros a la normal que atmosférica que yo podría tener. Y eso va a permitir justamente que el drenaje sea más activo. Este sistema, entonces se llama un sistema de drenaje torácico activo, mientras que el que no tenga un control de aspiración es un drenaje pasivo. Toda esta parte teórica que estamos explicando lo vamos a ver en el taller de aquí que vamos a tener unos cuantos días de una forma más específica. Yo les estoy dando un alcance para que ustedes puedan ya tener una noción de toda esta parte. El sistema de frasco, que comercialmente lo llamamos por el Pleurovac, ¿no? Tiene esa misma distribución. Esos tres frascos que hemos visto, el frasco de control de aspiración, lo vemos aquí, que justamente, ¿no? Está llenado a un nivel de 20 centímetros. El frasco de sello de agua, también lo vemos aquí, ¿no? El frasco de sello de agua, que también lo llenamos a un nivel de 2 centímetros. Y el frasco colector, ¿no? Lo vemos también aquí, ¿no? Que puede tener una capacidad entre 1 litro hasta 2 litros, según el frasco, el diseño que se podría llegar a tener. Vemos aquí de una forma, de una foto real, ¿no? Como los sistemas, eh, el sistema. Aquí vemos el sistema de succión, o el cama de control de succión, que aquí justamente está medido de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15, 20, ¿no? Hasta un 20 centímetros yo puedo llenar el líquido, ¿no? Aquí justamente tiene un embudo. Este embudo lo coloco aquí, lleno 20 centímetros, entonces estoy sellando a un control de aspiración de 20 centímetros. Esta conexión azul me va a permitir también colocar hasta 2 centímetros del nivel del agua, que me va a permitir tener el sello de agua. Y la conexión más larga me va a permitir conectar al tubo de drenaje torácico. Una forma silueta lo podemos ver. Este es el frasco colector, el de sello de agua. Son 2 centímetros, ¿no? Son 2 centímetros y 20 centímetros. Entonces, si yo tengo esos 2 centímetros, estoy diciendo que ese nivel del agua es cero, ¿no? Lo que llegase a subir podría ser ya el valor negativo que yo voy a considerar que está presente en el paciente. Bueno, un drenaje pasivo también puede ser con este sistema cuando no tiene una conexión a presión negativa, ¿no? Y si tiene un drenaje pleural activo, justamente está conectado a una presión negativa. Aquí yo quisiera decirles algo. Si yo lleno aquí 20 centímetros, con esto ya voy a terminar. A ver, un ratito. Si yo lleno, a ver, aquí a 20 centímetros, según está especificado, ¿no? Y mi empotrado, licenciado, se ha malogrado, no sé, creo que está dando presiones entre 200 centímetros de agua o en milímetros de mercurio, no sé, la presión ya se ha perdido el control, solamente sé que tiene presión negativa, nada más, ¿no? Entonces, no sé, licenciado, se me ha perdido la presión, solamente sé que lo abro y aspira. Muy bien, no hay problema, chicos. Si ustedes abren a mayor presión acá y si tienen el control de 20 centímetros, el sistema te garantiza que va a ser a 20 centímetros. Por más que tú le das, por más que tú le das más del valor que tienes programado aquí, 100, 50, 100, 200, lo que sea, el sistema te garantiza sí o sí, tener una presión negativa de 20 centímetros por este control personal que tiene el sistema. Hay otros sistemas drenaje torácico activo, eh, en seco, que se llama, cuando ya no llenas agua aquí, sino que cambio de este agua hay perilla, hay una perilla que tú programas, pones justamente de nivel cero a 20 centímetros, ¿no? Como si fuese
programar el sintonizador de una radio. Entonces pone 20 centímetros y están garantizando, al igual que este de aquí, que es 20 centímetros de presión negativa. La diferencia es que cuando ustedes conectan con este sistema que están colocando agua, se siente el burbujeo, el gorgojeo del agua, ¿no? Como si estuviesen goteando agua, ¿no? Pero el sistema en seco no hace ese burbujeo, solamente es como en silencio, nada más, ¿no? Se siente solamente una leve aspiración de la presión del empotrado. Bueno, ya hemos visto todos estos puntos. Bueno, la presión máxima que pueden ser entre 10 y 20, lo ideal es 20 hasta 15, otros lo consideran. El llenado de agua, como he mencionado, en 2 centímetros, que me garantiza 2 ceros. Y esta es una forma de resumen, ¿no? El de un frasco, de 2 frascos y el 3 frascos, y este tiene la misma utilidad. No hay ningún problema. Miren aquí, ustedes jalan agua, ¿no? Al jalar, este va a tener justamente una consideración negativa de jalar todo el contenido a esta presión que ustedes están retirando. Si ustedes no le conectan, entonces solamente están jalando una presión atmosférica, que en teoría es normal, pero si ustedes le pongan 20 centímetros adicional, va a jalar mayor contenido de el que puede tener. Y los cuidados, colocar estas pequeñas gasas de esta forma para colocar y sellar el sello de agua. Siempre, disculpe, el tubo de drenaje torácico, siempre registrar el nivel del contenido drenado cada día, ¿no? La hora y la cantidad, y marcarlo y reportarlo, siempre colocarlo por debajo de la cama del paciente. Algunas complicaciones, hemorragia, laceraciones, colocación errónea del nivel del agua, ¿no? Hay frascos comerciales que tienen válvulas de control. Cuando tú lo levantas, no importa, porque no va a permitir retroceder ni aumentar la presión adicional. Pero lo ideal, algunos no lo tienen, entonces lo ideal siempre es mantenerlo por debajo. Edemas de pulmón, hemotoras colaterales, contralaterales, empiemas, infecciones de sitio de punción, función subcutánea, mal funcionamiento del tubo de drenaje torácico. Mantener el equipo mínimo 100 centímetros debajo del tórax, 1 metro más o menos, ¿no? Mantener elevado el equipo por encima del tórax, ya que nunca elevar el equipo por encima del tórax, ya que el líquido de la cama, recuerda, puede drenar el espacio pleural. Esto en los últimos frascos ya tiene un control de, de presión, se me fue el término, se llama con una válvula de control retrógrado, ¿no? Creo que va por ese nombre, no recuerdo el nombre, pero tiene esa función que cuando levantas no permite justamente este proceso. El sistema debe permanecer en posición vertical, evitar y corregir acodamiento de la manguera y tubuladuras. Clampado el tubo de drenaje cuando el sistema tenga que ser elevado por encima del paciente para algún procedimiento, algún traslado, antes de cambiar el equipo, tras una desconexión accidental, para intentar localizar el origen de la fuga de aire, cuando se valora retirar el tubo, en caso del derrame del derrame del frasco, tras administrar un agente trombótico o esclarizante. Entonces, en conclusión, no se debe clampar en ninguna otra situación más que en las que se ha mencionado. Manejos de situaciones en caso de obstrucción, bueno, sería manipular, ¿no? Para aspirar, y esto lo hace específicamente el médico, nivel de sello de agua, siempre debería estar al mismo nivel. La desconexión del drenaje, reconectar rápidamente y pedir al paciente que haga, antes que haga un tipo de maniobra de valsalva, y la salida de tubo siempre debe mantener en su mismo sitio, o bueno, a menos de que se llegue a colocar otro tubo de drenaje torácico. Algunos cuando retirar, cuando el drenaje sea menor 100 en 24 horas en sus días consecutivos y las características del mismo, ¿no? Y oscila menos de 2 centímetros según la columna de líquido, como les he mencionado, ausencia de burbujeo y buena expansión pulmonar cuando se controla con una placa de rayos X o inclusive en la propia auscultación. Y bueno, ya se mencionó esto. Y bueno, pues eso sería toda esta exposición. Si tuviesen alguna consulta, alguna duda. Cristian, ya Sí, estamos ahí. excelente exposición, licenciado Roy.
Bueno, recordarle a nuestros participantes que tienen el botón del chat para que puedan realizar sus consultas o también pueden levantar su manito por Zoom para que podamos activar su micrófono y así puedan participar todos. Sí, antes de iniciar con el siguiente tema, si tuvieran alguna consulta, pueden hacerlo ¿Mm? mediante el botón del chat o levantando su manito por Zoom. Si tuviese algunas consultas, queridos alumnos, compañeros, ¿cuál de las dos técnicas recomendaría? A ver. O sea, me está mencionando la técnica abierta o cerrada. Bueno, la más usual es la cerrada, ¿no? Porque evite justamente un colapso del pulmón propiamente dicho, ¿no? Eh, la técnica cerrada ya se ha hecho muy cotidiano, inclusive se realiza el pie de cama del paciente. Anteriormente se hacía pues en una sala de operaciones y es de fácil, digamos, realizarlo porque inclusive los propios médicos intensivistas lo realizan, ¿no? Aunque es un procedimiento netamente de un médico de cirugía tórax y cardiovascular, ¿no? Entonces, sí, hay que ver específicamente después de su colocación los cuidados, como se ha mencionado, ¿no? Y el registro es muy importante, el registro, la contabilización, ver cómo manejar o cuidar los frascos, en el caso si fuesen de vidrio, en el caso de que fuesen los comerciales, son aún más fácil manejar, ¿no? Dice Aide, buenas tardes. A ver, ¿cómo podríamos saber cuánto está acodado el tubo de drenaje torácico? ¿Cómo podríamos saber justamente cuando veamos que el paciente en nuestro turno al recibirlo normal esté oscilando el tubo de drenaje torácico, ¿no? Y quizás al hacer un procedimiento, ya sea al brindar el confort respectivo, al traslado a algún procedimiento, después de ello nos percatamos que ya no esté oscilando. Entonces, lo ideal es percatarnos o verificar justamente las conexiones, que en teoría no debe ser pues una conexión así como de 3 metros, ¿no? Ya sería por lo mucho un par de metros, un poco menos, ¿no? Como he mencionado, puede ser de la altura del paciente a la cama del paciente, de la inserción hasta el pie, bueno, hasta el piso, promedio de 1 metro de la conexión o de la altura, y ahí podemos aumentarle 1,5 metros, por lo mucho, hasta 2. Pero he visto así a veces conexión hasta 3, enrollado ahí de la conexión, entonces ya hay un poco que sí, ¿no? Se podía perder inclusive el control o inclusive ver un tipo de acodadura ahí. Otro, Sara ese, ¿por qué podríamos tener neumotórax? Neumotórax es el acúmulo de aire a nivel digamos, del espacio intrapleural. Puede ser por un ejemplo, a nivel hospitalario, cuando un médico intenta colocar un catéter venoso central, ya sea este de alto flujo, Swan-Ganz, un catéter venoso central, un acceso vascular de cualquier tipo, y al hacer una punción en una zona donde justamente tenga que ver el espacio pleural, haya una conexión con el medio externo y el ingreso de aire es inminente. Otro, cuando los volúmenes o las presiones a nivel pleurales por medio de, digamos, la repercusión del ventilador mecánico, ¿no? Puedan superar justamente la expansión de estas maniobras, permitiría la fisura o un pequeño, digamos, una extravasación de ese aire a la zona pleural, porque justamente el volumen, la presión del volumen que se está dando con el ventilador haya superado justamente la distensibilidad de ello y haya causado un trauma. A veces le llaman barotrauma, ¿no? O por un proyectil de arma de fuego, haya una zona de apertura
que haya una conexión con algún medio externo y haya entrado el aire, ¿no? Hay muchas otras opciones. ¿Cuál es la diferencia entre el drenaje pleurovac con los sistemas de drenajes en caso de los pasivos? El pleurovac también se puede usar en una forma pasiva o activa. Los frascos también pueden ser usados en una forma pasiva o activa. La diferencia puede ser en, digamos, en la composición física que pueda tener ambos, mientras que el pleurovac es todo un sistema, mientras que el resto, como es un sistema artesanal, o sea, por decirlo, no tan comercial o es propio, diseñado por uno mismo, tiene más cuidados porque tiene frascos, tiene una conexión que nosotros tenemos que hacer, preparar, hacer el cambio y todo ello, ¿no? Entonces, la diferencia sería en la forma como se ha preparado o cómo está diseñado, pero tienen la misma utilidad, tienen la misma utilidad. Solo sí hay que tener ciertos cuidados al trasladarlo, al poder brindar la comodidad al paciente y lo importante es registrar las características. Si se llega a coagular el contenido hemático del tubo de drenaje, es factible, a ver, es factible que se clampe con una pinza para cierto tiempo. Bueno, ciertamente, pues si se ha localizado el coágulo, sería clampar en la zona donde está supuestamente el drenaje. Posiblemente puede ser a la conexión entre el tubo y el tubo de drenaje torácico y la conexión del sistema, o sea, podemos retirarlo o cambiar la conexión, ¿no? O posiblemente esté, digamos, del tubo de drenaje torácico del paciente, ¿no? Esté el tubo de drenaje del paciente, un ejemplo, ¿no? Y entonces se clamparía justamente una zona y bueno, pues, y se insertaría o se hacía una conexión con una jeringa para poder hacer, digamos, la introducción de una cierta cantidad de líquido estéril y posteriormente retirarlo, ¿no? Entonces, esos procedimientos son específicamente realizados por el personal médico o a cargo del paciente. ¿Cuál es la diferencia entre la succión de milímetros y centímetros de agua? Bueno, Eh, el diseño original del sistema es en centímetros de agua, ¿no? Porque, como mencionamos, era de mayor utilidad. Creo que les hice ver ahí una primera, segunda lámina, como Bulau diseñó justamente en centímetros, calibrados digamos, en centímetros, diseñadas una regleta y lo hacía la medición justamente, ¿no? Entonces, se ha mantenido esa forma de medir la presión, porque la presión en sí son medidas en la mayoría en centímetros de agua, ¿no? A menos que sea pues una presión de fluido, como en el caso de la presión vascular, la presión venosa central, de que sí lo realizamos en presión de milímetros de mercurio, pero al final no hay ningún problema. Si lo hacíamos en presión de centímetro de agua o de milímetro de mercurio, solamente sería una conversión, ¿no? Multiplicaríamos la presión en centímetros de agua por 0,08 nada más, ¿no? 0,08, entonces ya veríamos la conversión en milímetros de mercurio. Pero en centímetros de agua es lo más estándar que se puede ver. A ver, aquí Dori dice criterios para retirar el frasco de drenaje. Como mencionamos, casi en 2 días seguidos, si el contenido se mantiene en 100 ml diario, y se visualiza que el patrón respiratorio del paciente ha mejorado, se ausculta muy buena la difusión de las bases donde ha estado el paciente afectado con el drenaje o la localización de ese drenaje. Y los controles gasométricos, entonces es ideal el retiro justamente de ese drenaje, ¿no? Pero si pueden ustedes visualizarlo, viendo todo ello y viendo la oscilación, ¿no? Porque al momento que se llegase a conectar rápidamente el drenaje torácico, se ve justamente el burbujeo, se ve la gran cantidad de líquido rápidamente que se podría dar. Y quizás la pregunta que yo podría agregar aquí a Evelyn, ¿no? Sería, a ver. Se me fue de la mente la pregunta que quería agregarla. ¿Cuánto tiempo ahí está? ¿Cuánto tiempo debería estar el tubo de drenaje torácico? Que sería casi la misma pregunta, ¿no? Lo ideal sería pues no tenerlo
por más, inclusive 3, 4 días. Si es en caso de un neumotórax, 1 o 2 días casi solucionado. Pero es si tiene gran contenido de neumotórax o hemotórax, disculpe, ¿no? O un empiema, o según la cantidad de líquido que puede haber inclusive hasta 4 o 5 días, ¿no? Y hasta 7 he visto un paciente que ha estado con tubo de drenaje torácico, no hay ningún problema. La cuestión es mantener la integridad del tubo y estar evitando manipularlo y todo ello. Causas de un enfisema subcutáneo, ya que hemos mencionado justamente la colocación de un acceso vascular, ya sea catéter central, o colocación de un Swan-Ganz, un catéter alto flujo, al realizar el procedimiento justamente haya provocado este problema. ¿Cuánto es la cantidad de líquido que se debe drenar por hora? De líquido, a ver, acá está, el líquido, a ver un ratito, el dato. Sí, A ver, si excelente. tuviesen alguna otra pregunta. Sí, excelente, licenciado Roy. Podemos dar inicio con